La Juventus ya se encuentra en Bélgica para su segundo amistoso en solamente 2 semanas de preparación y se enfrenta contra un equipo que realmente no debería ponerlo a prueba, aunque es cierto que el Basel tampoco lo debería hacer. Habiendo dicho esto, ya salieron las convocatorias, quedan muchos fueras y también tenemos una probable alineación. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve, mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hablar sobre mis expectativas de este amistoso de la Juventus contra el Standard Liège de Bélgica. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen esos me gustas, se suscriban y compartan. 3 cosas fundamentales para nosotros y absolutamente gratis y fáciles para ustedes que nos permiten llegar a muchísimo más juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, la Juventus viajó temprano el viernes para llegar a Bélgica y preparar ya de una el amistoso que tendrá lugar este sábado. El partido se jugará más en la tarde-noche, lo cual pues debería ayudar en cuanto al calor y al cansancio de los jugadores. Y lo interesante también que ya empezamos a aprender es que hay varios jugadores que están fuera de la lista de convocados que llaman muchísimo la atención, porque mientras la Juventus se subía al avión saliendo de Caselle, pues la Juventus publica oficialmente la lista de convocados por Luciano Spalletti. Esta vez igual, otra vez habrá varios jugadores de la Next Gen y también de la Sub-20, incluyendo a Eli Mogale. Veremos si al final le tocan algunos minutos a este, pero encontramos que hay varios jugadores que o por lesión o por carga de trabajo, como oficialmente se está diciendo, quedaron fuera de la convocatoria. A Yildiz y Thuram ya sabíamos que estaban fuera de la convocatoria porque siguen haciendo su trabajo por separado y siguen sin poder unirse al grupo para hacer los preparativos. Esto ya lo veníamos esperando desde antes, lo hablamos aquí en uno de los banquillos. La sorpresa para mí es que obviamente Koop Meiners no está. Es cierto que llegó entre semana, pero también lo podían convocar. No creo que haga mucha diferencia el pasar un día más en Torino o no. De todas formas, se entiende, acaba de llegar, prefieren que se quede a hacer lo que necesite hacer. Al final no es que vaya a imponer tanta diferencia en el campo. También no es ninguna sorpresa que Ekator queda fuera al haberse lesionado y estar fuera por los siguientes, se espera 21 días desde su lesión. Le faltan 2 semanitas más para poder regresar a entrenar con el grupo. Y la sorpresa aquí es que Milik pues no está convocado. Milik, quien jugó 14 minutos en el primer amistoso, ha estado saliendo en las fotos que publica la Juventus en cuanto a las prácticas de preparación para este partido y no hay algún tipo de comunicación del por qué no está Milik convocado. Se dice que es para gestionar las cargas de trabajo del polaco. Uno querrá pues entender exactamente cuáles son esas cargas de trabajo que tiene Milik porque pues jugó 14 minutos el fin de semana pasado y está haciendo el mismo tipo de entrenamiento que están haciendo el resto de sus compañeros. La otra sorpresa es que Zegrova también está fuera de los convocados de la lista de Spalletti por la misma razón que dan por la de Milik. Aquí de nuevo, Segrova seguramente tuvo más tiempo el fin de semana pasado, pero se nos hablaba de un jugador que había usado el verano para recuperarse, para ponerse en una situación física de mejor posición para tratar de competir por un puesto en este campeonato. Que hayan pasado apenas 2 semanas, ni siquiera enteras, y ya se está empezando a caer a pedazos, también habla del nivel físico y de aguante de muchísimos de estos jugadores. Así que la lista de convocados se va sin 6 de los que deberían estar en teoría disponibles si no estuvieran lesionados. Y también hay que recordar que quedan 5 que todavía están de vacaciones y no han regresado con el grupo. Este es Bremer, Conceição, McKennie, David y Nico González, porque bueno, al final del día sigue estando dentro de la plantilla de la Juventus hasta que no se pueda finalizar esa venta para el Atlético Madrid. Así que Spalletti se lleva al resto a disposición para enfrentarse al equipo belga y pues se habla de una alineación titular que ya a muchos hará molestar. Ya me la veo venir porque yo solo con verla ya me hizo molestar. Lo interesante es que, por ejemplo, alguien como Celik, que acaba de llegar, sí está convocado, pero no aparece en la titular. A mí
mí eso es uno de los jugadores que me gustaría ver dentro de esta plantilla, ver qué tanto se ha acoplado, como lo vemos en Bianconero, más que todo por curiosidad. Obviamente, acabando de llegar, no va a tener los automatismos de Luciano Spalletti ya aprendidos, pero me gustaría ver esa garra o esas ganas de probarse, ya que acaba de llegar. Obviamente, los jóvenes, pues espero ver de nuevo una buena prestación y que nos sigan convenciendo con el estilo de juego y las ganas de estar en el campo. En particular, me gustaría ver una mejora de Lisina en cuanto a la fase defensiva. Sí, en la fase de creación tiene mucha creatividad e inventiva, pero me gustaría ver si ha podido progresar en ese aspecto del entendimiento de la fase defensiva en el calcio. Y por otro lado, pues obviamente seguir viendo algunos de los otros jóvenes como el Immogale. Me encantaría verlo entrar y por lo menos foguearse un poquito con el primer equipo. Lo veo difícil. El otro que me llama mucho la atención también es Durmisi, quien estará también convocado. Otro que en la Next Gen y en los juveniles ha hecho bastante buen trabajo. En cuanto al resto del equipo, la verdad es que me espero más de lo mismo. Yo creo que Arthur va a seguir decepcionando, Miretti va a seguir decepcionando. Somos los que estamos realmente, no hay mucho que hacer en ese aspecto, pero sí me espero ver un poquito más de compromiso por parte de Arthur, hacer la labor sucia que hablamos en el postpartido el fin de semana pasado, a ver si ha realmente entendido y progresado en ese crecimiento personal para también tratar de ganarse un puesto en esta Juventus. Obviamente este partido no cuenta en absolutamente nada, esperemos que eso no sea demasiada presión y Miretti falle otro gol a boca de jarro en frente al portero, pero de todas formas veremos una Juventus que se cansa fácilmente, que le parecen estar un poco lentos, piernas pesadas, porque de nuevo, como lo dije la vez pasada, eso me habla de que el trabajo entre semana también se ha enfocado en el rendimiento físico, que es lo que estamos buscando en una pretemporada. No vamos a ver un juego espectacular, no vamos a ver automatismos ya perfectamente construidos, pases de un toque por todos lados, sino un equipo que va un poco más lento, que se está encontrando y está aprendiendo también a jugar juntos, porque aunque haya muchos de los que estaban el año pasado, pues de todas formas la titular es bastante diferente. ¿Habrá gol en este partido? ¿Y por qué no? Yo en el Guachalona pasado dije que el primer gol de la pretemporada lo iba a meter Gatti y yo creo que este es un buen momento para que Gattone me dé la razón. Además que tiene que estrenar su melena, que cada vez la está haciendo más larga. Parece que el objetivo de Gatti para esta temporada es poder hacerse una colita de caballo. Así que bueno, pasando a la probable alineación titular para el partido de este sábado. En puerta, adivinen quién regresa a la portería. Di Gregorio. Explíquenme ustedes esa. Yo la verdad es que no quiero ni siquiera entrar en más detalles sobre eso. Ya di mi opinión sobre el por qué me parece un insulto para todos nosotros sobre eso. Yo, sinceramente, si es un portero que no es visto como el portero titular para la Juventus que viene, no le veo algún sentido que esté ahí. Defensa de 4, Kalulu, Gatti, Kelly y Cambiaso. Esta semana también se habló mucho de que Cambiaso está incrementando las posibilidades de que se quede, lo cual, bueno, pues a nosotros nos hará llorar en particular. Mediocampo a 2, el cual nos gustó el partido pasado, Locatelli, Douglas Luiz, y frente a ellos, Adzic por derecha. Recordemos, Segrova no puede estar a causa de esta carga física que está esmaltando, Miretti detrás del delantero y Boga por banda izquierda, porque obviamente Yildiz no está convocado. Única punta, Openda, y aquí bueno, también es interesante ver a Openda como parte de la alineación titular, si es que realmente se está tan cerca de ir al Lyon en este préstamo, aunque hay que aclarar que el jugador tiene un acuerdo con el equipo francés, pero la Juventus no ha llegado a un acuerdo porque le siguen pidiendo que pague el 50% del salario del belga, quien obviamente juega en casa, creció en esa zona y pues veremos si eso lo inspira también a enseñar un mejor fútbol. Por ahora, pues si vemos en la banca, él es el único delantero que está convocado, digamos, de los mayores, ya que Milik no estaba disponible y Jonathan David no ha regresado de vacaciones. Está Durmisi y hay algunos Next Gen que podrían entrar en el segundo tiempo, pero veremos si aprovecha la oportunidad el belga. Díganme ustedes qué se esperan para este partido, cuál es el resultado, el marcador que se esperan y obviamente los invito a que nos acompañen durante el Guachalón para vivirlo juntos. Muchísimas gracias por su atención, los leo con mucha atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pelo. Chao.